Muchas gracias por la invitación. Mi idea, según el programa que me fue comunicado hace un tiempo, creo que todos tienen a la mano un trabajo que escribí hace algún tiempo sobre es un análisis de coaliciones respecto de la tercera sala. Voy a hacer una breve introducción de por qué creo que este tipo de análisis es importante, aunque venga un poco de cerca la necesidad de hacerlo, y después simplemente lo que quiero hacer es algo muy sencillo. Quiero guiarlos paso a paso cómo llegué a ese análisis y después dejar abierto de alguna manera el aparato con el cual hacemos los análisis cuantitativos, para que sus preguntas podamos traducirlos en preguntas sobre los datos, y así quizás ir contestando las cosas y quizás ir avanzando un poco más allá. Entonces, ¿por qué hacer este tipo de análisis? En Estados Unidos son muy comunes, empezaron por allá por la década de los 40 a hacer análisis de coaliciones sobre la Corte Suprema y a ver de alguna manera cómo se comportaban cuantitativamente los ministros. Y básicamente se generaron dos tipos de análisis. El primero de ellos se llama codificación direccional, que de alguna manera agarran el voto de cada ministro y lo codifican como liberal, conservador, izquierda, derecha. En alguna dimensión concreta del análisis se va codificando. Y después de alguna manera se empiezan a compilar. Esta es la metodología que se exportó, por así decirlo, de el análisis espacial, se llaman esto, del análisis espacial de los parlamentarios, ¿sí? Esta era la manera como se evaluaba el comportamiento de los parlamentarios, si votaban los proyectos de izquierda o derecha, si votaban a favor o en contra del gobierno. Eso se exportó a las Cortes Supremas, en particular a la Corte Suprema norteamericana, y se empezó a implementar. Paralelamente empezó a aparecer otra metodología que hoy en día es la dominante, que se llama anclaje bayesiano. El anclaje bayesiano, a diferencia de la codificación direccional, que dice de alguna manera, según un tercero que está fuera, califica exógenamente un voto como liberal o conservador, como por ejemplo, no sé si uno tiene el Tribunal Constitucional, y un ministro, por ejemplo, vota en favor del proyecto de ley de aborto en 3 causales, entonces de alguna manera lo calificamos como liberal, si vota en contra lo codificamos como conservador. Esa es la visión de la codificación direccional. El anclaje bayesiano lo que hace es mirar cómo votan los ministros conjuntamente, ¿sí? Trata de ver quién vota con quién, ¿sí? Forma parejas respecto de cómo van votando los ministros. Y después trata de explicar esas parejas a partir de o bien datos biográficos de los ministros, o bien afiliación política de los ministros, o bien creencias religiosas de los ministros, aparte de alguna otra particularidad. El anclaje, ¿eso está más o menos claro hasta aquí? ¿Sí? El anclaje bayesiano se popularizó porque, a diferencia de la codificación direccional, no requiere que el investigador tome una posición respecto del juicio que está, o sea, del caso concreto que está viendo, ¿sí? De alguna manera toma información ajena al caso, ¿sí? Cómo se comporta el ministro es algo que de alguna manera es objetivo, si vota con este, vota con el otro, y la variable de respuesta con la cual se trata de correlacionar las coaliciones de ministros es información previa, ¿sí? Es información biográfica, dónde estudió, qué tipo de religión tiene, que no tiene que ver con el caso a la mano. Ahora, esta metodología, que es muy interesante y tiene muy buenas propiedades y se implementa en muchas partes del mundo, en Chile descubrimos que era particularmente difícil de aplicar. Ya había tenido una primera experiencia difícil para establecer coaliciones en un trabajo previo que tengo sobre el Tribunal Constitucional. Y al tratar de nuevo ir a la Corte Suprema, encontramos una serie de dificultades que tienen que ver con lo que en estudios cuantitativos se llaman elementos idiosincráticos, con particularidades de la Corte Suprema chilena. Si uno la mira en comparación con la norteamericana, que es donde se desarrolla esta metodología. Y esas dificultades son 3. La primera es que las disidencias son muy pocas. Hay pocas disidencias. En Estados Unidos hay entre un 40 y un 60% histórico de disidencias. En Chile las disidencias son mucho más bajas, son del orden del 10% de los casos. La segunda diferencia es que la carga de trabajo no tiene nada que ver.
¿sí? En Estados Unidos los ministros de la Corte Suprema norteamericana ven alrededor de 100 causas al año, ¿sí? En Chile 40, 80 veces eso, según si uno considera las cosas que se ven en cuenta o no, ¿sí? O sea, estamos hablando de muchos más casos, ¿sí? Entre 3.000, 6.000, depende de cómo saquemos la cuenta, si vemos, si incluimos también los recursos de protección que se resuelven sin previa audiencia, si solo tratamos de filtrar por lo importante, pero en cualquier caso es muchísimas más veces la carga de trabajo. Y por último, y este es un elemento muy importante y muy particular de Chile, es que las Cortes Supremas en el mundo suelen ser estables, ¿sí? En Estados Unidos la composición de la Corte Suprema es siempre la misma. Y uno tiene lo que ellos llaman term, el term de Breyer, el term de, y se dicen como por presidente, y duran 10 años, 5 años, donde se sientan siempre los mismos ministros a resolver todos los casos. La Corte Suprema chilena no tiene una composición estable, ¿sí? Uno piensa que la tiene, pero no la tiene. Primero porque funciona por salas, y esa es una primera particularidad. Entonces, cómo llegan los casos a las salas es algo que tiene una cierta lógica, pero esa lógica se desafía en muchos casos límites, ¿sí? Las apelaciones, por ejemplo, de los recursos de protección no siguen un orden temático, los otros recursos sí. Entonces la sala supuestamente está ordenada temáticamente, ¿sí? Hay una sala civil, una sala social, una sala penal, una sala contenciosa administrativa, que es la que yo estudié. Pero, por ejemplo, los recursos de protección tienen otra manera de distribuirse, que es territorial. Algún tipo de apelaciones de tribunales especiales tienen otra manera de distribuirse. Entonces, ya el hecho de tener salas, como que complica un poco las cosas. Y lo segundo es que las salas consistentemente funcionan con menos ministros de los necesarios para funcionar, ¿sí? Normalmente las salas están compuestas por 3 ministros que están radicados ahí, a veces viene un ministro de otro lado, y si no se ponen abogados integrantes, ¿sí? Entonces tenemos que la composición no es estable, lo cual hace que en la metodología norteamericana sea imposible aplicar de inmediato, ¿sí? Porque es necesario tomar en cuenta cuántos casos interviene cada ministro, y eso es algo que los norteamericanos nunca habían hecho porque no valía la pena plantearse eso. Lo segundo es que la carga de trabajo es muy distinta, entonces uno tiene que generar una cierta sensación entre lo importante y lo de mero trámite, porque quizás las coaliciones se comportan distinto cuando son cosas relevantes que cuando son cosas menos relevantes. Y por último, uno tiene que generar cierta intuición, o sea, tiene que ser precavido respecto de que las coaliciones que se armen para los casos divididos no necesariamente van a explicar los casos unánimes, ¿sí? Porque las coaliciones que se formen para casos divididos quizás tienen alguna particularidad con lo unánime, o sea, con la diferencia con lo unánime. O sea, cuando uno tiene una diferencia entre unánime y dividido del 60-40, uno puede de alguna manera vivir con esa diferencia, está hablando de mundos similares, pero cuando la diferencia es 90-10, como en Chile, no es tan claro que lo que uno ve en las disidencias sea aplicable a los fallos unánimes. Entonces, todo el esfuerzo que nosotros hicimos con Flavia Carbonell, que es mi coautora en este trabajo, está destinado a adaptar esta metodología. Entonces, tomamos una serie de fallos divididos, y ahí de alguna manera tienen identificadores, causa, ingresos, recursos, un montón de información, quién es el juez que está, y lo dividimos en votos, ¿sí? Donde antes teníamos un rol, y por lo tanto cierta información respecto del rol, lo dividimos en votos, y entonces por cada observación que era correspondiente a un rol, teníamos 5, correspondiendo a los 5 votos. Y esta es la base de datos. Y lo primero que hicimos entonces fue tratar de agrupar las cosas por ministro. Entonces, lo que hicimos fue agrupar las cosas por ministro, entonces tenemos la cantidad de votos emitidos por cada ministro, la cantidad de disidencias porcentualmente en términos absolutos, la cantidad de mayorías porcentualmente en términos absolutos, la cantidad de concurrencia. Entonces, ese fue un primer paso, y eso nos llevó a conseguir una primera aproximación a los datos que se ve más o menos así. Esa misma tabla que ustedes, o sea, esa misma base de datos que ustedes vieron, se puede sintetizar en la información que está aquí. Entonces aquí
está el porcentaje de disidencia, aquí está el porcentaje de concurrencia. Aquí cada punto es uno de los ministros. El tamaño del punto identifica cuántos votos tenía el ministro en este periodo que nosotros estudiamos. ¿Se escucha o ya se está perdiendo lo que parece? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que uno puede ver? Y el rojo son ministros y pueden ser radicados en esa sala o que vengan de otra sala, y los azules son abogados integrantes, ¿sí? Entonces, lo primero que uno ve al visualizar de esta manera los datos es que la tercera sala de la Corte Suprema en este periodo tuvo muchísimas composiciones, cerca de 50 composiciones distintas, ¿sí? O sea, los 5 ministros que componían la tercera sala de la Corte Suprema en este periodo, lo restringimos a 5 años, eran cerca de 50 formaciones distintas, ¿sí? O sea, si esto fuera un equipo de baby, digamos 50 equipos distintos. En algunos el arquero no era el mismo, en algunos el delantero no era el mismo, en otros cambiamos al defensa, 50 formaciones distintas. Pero, ¿sí?, esas 50 formaciones como que de alguna manera sobredimensionan la variabilidad, porque en verdad, si uno mira el tamaño de los puntos, son estos 4 los que parecieran ser los más relevantes en la sala, ¿sí? Entonces, si uno simplemente considerara que ministros han participado, se llevaría una impresión, pero si considera la intensidad de esa participación, o sea, cuántos votos tenía cada uno, entonces resulta que Carreño, Araneda, Pierri y Sandoval eran los más relevantes, ¿sí? Y además ellos se concentraban en una zona de relativamente pocas disidencias y relativamente pocas concurrencias, o sea, más bien todos estos tendrían a estar como en una especie de bloque mayoritario, ¿sí? Después teníamos Brito, que es su propia realidad, con un alto porcentaje de disidencias, muchos votos también, pero se separa en un porcentaje de disidencia, y Muñoz y Oyarzún también, cada uno con su propia manera de comportarse y relativamente una cantidad significativa de votos. Muñoz con el mismo porcentaje de disidencias que de concurrencia, y Oyarzún un tipo más bien tirado a la concurrencia que a la disidencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros en el trabajo llamamos el bloque mayoritario, el bloque periférico. Entonces, teniendo este bloque mayoritario y este bloque periférico, lo segundo que hicimos fue generar una cosa que se llaman coeficientes Pritchett, ¿sí? Entonces empezamos, eso de alguna manera era cada ministro por su cuenta, y ahora es parejas de ministros. Entonces, no se alcanza a ver del todo bien, pero bueno, ahí están estos mismos nombres repetidos ya. Entonces, lo que hicimos fue ver las interacciones por pareja, cada pareja de ministros, y establecerlos en una escala de 1 a -1. Un 1, como este que está aquí, significa que Oyarzún y Eknem siempre votaron juntos. Y acá arriba pueden ver cuántas causas representa eso, ¿sí? Eknem y Oyarzún son 2 causas. O sea, estuvieron juntos en 2 causas, pero en ambas estuvieron en la misma coalición, en la mayoría o en la disidencia, pero juntos, ¿sí? Y el -1, por ejemplo, Oyarzún y Muñoz estuvieron, Oyarzún está aquí y Muñoz está arriba, estuvieron en 4 causas juntos, ¿sí? Estuvieron en 4 vistas de la causa juntos, pero siempre estuvieron en coaliciones distintas, ¿sí? O sea, típicamente Oyarzún estuvo en la mayoría y Muñoz estuvo en la minoría, ¿sí? Repetimos este ejercicio con todos los ministros y con todos los abogados integrantes. Aquí solamente mostramos los 15 con más votos, porque si tuviéramos que hacer la visualización con los 50 sería una tabla que sería muy difícil entender lo que pasa. Pero solo digamos, restringiéndolo a los 15 más poco, esto es un poco lo que mostraban los datos. Entonces, a partir de esto, lo que hicimos fue tratar de elegir la pareja de ministros que nos daba mejores perspectivas para realizar nuestro anclaje de coaliciones. Esto es, los que tuvieran los valores negativos, o sea, fueran rivales, estuvieran separados en coaliciones, pero al mismo tiempo tuvieran un número de votos importante como para poder, digamos,
realizar un análisis empírico de ello. Entonces, por eso este -1 no era muy útil porque son solo 4 causas, ¿sí? Era mucho más interesante para nosotros la correlación entre Brito, que está ahí, entre Brito y Araneda, que es menos 0,81, o sea, es relativamente baja. Eso significa que están en desacuerdo como en un 90% de las veces, pero si se fijan, Araneda y Brito tienen 423 vistas de la causa juntos, o sea, bastante, ¿sí? Tuvieron 423 causas juntos y el 90% del tiempo votaban separados. Eso es un aspecto interesante. Y había una segunda que nos llamó la atención, que es la de Muñoz y Carreño, que está por ahí. Esta, ¿no? ¿Sí? Que es de 0,8, también es relativamente alta, pero y también tiene 157 casos, que es bastante, ¿sí? Y eso nos permitió, o sea, teniendo en cuenta esas dos cosas, entonces teníamos dos, por así decirlo, posibles anclas. Y cuando empezamos a mirar los datos, nos dimos cuenta que se producían dos coaliciones típicas que estaban sucedidas en el tiempo. La primera está compuesta por el anclaje Brito-Araneda, y el segundo por el anclaje Muñoz-Carreño. Esto es lo mismo, los mismos coeficientes Pritzker, pero lo que hicimos fue mantener nuestras anclas, Brito-Araneda, y completar aquellos ministros que tenían más causas con estos dos, con esta coalición. Entonces calculamos el coeficiente con este, el coeficiente con este otro, y sacamos el promedio, ¿sí? Y con eso construimos coaliciones típicas. Y lo que nos muestra eso es que se sucedieron en el tiempo. En el 2003 hay un cambio en las Cortes, en la composición de la Corte. Brito pasa a la sala penal y Muñoz pasa a la sala administrativa, y eso de alguna manera genera una nueva coalición. Nosotros no sabíamos eso hasta que empezamos a mirar los datos, pero eso es lo que nos mostró, ¿sí? Entonces tenemos esta primera coalición y esta segunda coalición. Ambas son bien parecidas. ¿En qué sentido? Ambas tienen un grupo mayoritario que ya lo sabíamos, está compuesto por Pierri, Carreño y Araneda, lo mismo que aquí, Pierri, Araneda, Carreño, ¿sí? Están compuestos por, o sea, la mayoría, porque con 3 basta para tener una mayoría, estaba segura de alguna manera en ese bloque cohesionado. Hay un cuarto en disputa que cambia, que en el caso de acá es Adalis o Yarzuni, en el caso de acá es Sandoval, ¿sí? Y hay un disidente muy lejano que de alguna manera es como su propio universo, que es en este caso Muñoz, y en el de allá es Brito. Pero en términos cualitativos, lo que uno puede decir sobre esto es al menos un par de cosas. La primera es que la importancia de Muñoz en los medios pareciera sobredimensionada. Al menos en nuestro análisis, Muñoz es un tipo que siempre pierde. El que siempre gana es Pierri. Pierri es lo que los norteamericanos llamarían juez mediano, ¿sí? Es el juez que cierra la mayoría, ¿sí? Que de alguna manera alinea al resto de los jueces. Esa pareciera ser la constante en ambos periodos, ¿sí? Que el juez que tenía más poder para empujar votos era precisamente Pierri. Esa es como la principal conclusión cualitativa, y que la diferencia entre, de alguna manera, Araneda, Brito y Brito y Muñoz es sucesiva en el tiempo, no coetánea. De alguna manera, la tercera sala, en el espacio de tiempo que nosotros vimos, siempre tuvo un disidente, pero ese disidente no era siempre el mismo, ¿sí? O sea, durante la mitad del periodo fue Brito y durante la segunda mitad Muñoz, pero nunca tuvo, por así decirlo, dos disidentes. Eso puede tener cierto digamos, significado. Puede ser que, o sea,
en la literatura comparada uno puede encontrar casos donde de alguna manera el disidente simplemente juega un rol testimonial. Es un tipo que simplemente, y es entendido así por el resto de los ministros, su función es simplemente dejar claro que esta no es una discusión unánime y que hay un segundo punto de vista que eventualmente más adelante puede ser retomado. ¿Sí? Entonces, esas son un poco las dos conclusiones cualitativas. ¿Qué es lo que uno podría hacer en términos de análisis de datos con esta metodología? Se los muestro muy rápido y es lo siguiente. Yo lo que hice fue tomar este mismo análisis y aplicarlo a los fallos unánimes. ¿Sí? Entonces, lo enriquecí un poquito más, en vez de hacer lo que les mostré ahí, lo que hice fue hacer un análisis un poquito más multidimensional, en el sentido de, en vez de sumar los coeficientes, lo que hice fue, en vez de sumar ambos coeficientes, fue mantenerlos como dimensiones separadas. Entonces, esto es solamente respecto al primer periodo, del periodo Araneda-Brito. Lo que hice fue considerar el coeficiente con Araneda, considerar el coeficiente con Brito, y entonces ya de alguna manera vemos un poco lo mismo de antes, que es, digamos, Pierri, Araneda, Carreño son este bloque mayoritario que está situado en esta parte de acá. Brito está solo en su isla, digamos, el cuadrante de los amigos de Brito está vacío, solamente está él. El cuadrante de los enemigos de ambos también está vacío, no hay nadie que de alguna manera no se alinee con uno de los dos. Y, el cuadrante de los amigos de ambos está vacío, y el cuadrante de los enemigos de ambos está Muñoz, Mauricio y Oyarzún. ¿Sí? Esta es otra manera de visualizarlo, pero es similar. ¿Sí? En vez de sumarlo, los separé. Lo que para mí es el principal hallazgo de este estudio, que es que cuando uno mira Araneda y Brito separadamente, que son estas celdas que están aquí, ¿sí?, la probabilidad de encontrar una disidencia o encontrar un fallo dividido disminuye, y en ambos casos su efecto no es estadísticamente significativo. ¿Sí? O sea, Araneda y Brito por separado aumentan la probabilidad de un fallo unánime, pero ninguno de los dos de una manera estadísticamente significativa. O sea, por separado pareciera que solamente generan ruido estadístico. En cambio, cuando uno mira la interacción Brito y Araneda, es significativa y positiva. O sea, es la interacción de Brito y Araneda lo que estadísticamente genera una mayor probabilidad de encontrar un fallo unánime, y esa probabilidad sí es estadísticamente significativa. ¿Sí? O sea, si uno hubiera mirado cómo se comportaba solo Brito o cómo se hubiera comportado solo Araneda, no hubiera encontrado nada. Si uno mira el comportamiento de ambos juntos, es recién entonces donde uno encuentra un filtro que da resultados estadísticamente significativos. Para terminar, nosotros, como este mismo estudio se lo presentamos a los propios jueces de la Corte Suprema, tuvimos una conversación con ellos y ellos nos dijeron algo que era que de alguna manera había como una historia de un quiebre entre Brito y Araneda, que habían tenido como ciertos fallos juntos y que se habían separado a propósito de la prescriptibilidad de los fallos sobre responsabilidad del Estado. Lo cual me vuelve a traer cierta ¿cómo se llama? Eso es algo que volvimos a testear nosotros, y resulta que efectivamente, en términos de litigación administrativa y de responsabilidad del Estado, es precisamente donde encontramos un aumento en la probabilidad de encontrar fallos disidentes, digamos, de alguna manera en el mismo modelo donde la interacción de Brito y Araneda es precisamente la única estadísticamente significativa. Y también, digamos, es en las casaciones donde uno observa esto. Entonces, lo de alguna manera bonito de este estudio, que a mí me deja bastante tranquilo, es que de alguna manera la misma historia cualitativa que nosotros logramos conocer básicamente con entrevistas con los ministros y presentándoles nuestro trabajo, queda de alguna manera respaldada por un trabajo cuantitativo con los mismos estándares que de alguna manera uno aplica para todo esta literatura de análisis cuantitativo de decisiones judiciales.
aquí hay un trabajo cuantitativo que es muy interesante, nos sirve para comprender primero cómo actúan los jueces aisladamente, después cómo en apariencia ellos no tienen coaliciones, pero humanamente siempre se dan las coaliciones entre las personas. Se sienten acompañados por otros en una doctrina, en un fallo, y a lo mejor después siguen con cierta complicidad que no se declara, actuando de consuno, ayudándose en redactar la sentencia, seguramente, pero eso no se sabe porque es muy reservado. Y en fin, esto de la búsqueda de un juez mediano. Antes de entrar en las preguntas de fondo, para poder ir descartando algunas preguntas que quizás salieron de tu trabajo. En algunas notillas a pie de página señalas que hay una búsqueda de las coaliciones y es muy difícil obtenerlo, por cierto, a partir de estos resultados. Y a lo mejor ustedes lo intuyen de la lectura de las sentencias, si hay algún reflejo en este sistema de votación de la cultura y de la educación positivista o normativista del derecho en Chile. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿La discusión de los jueces se da de un modo cerrado en decir aquí hay una ley que establece esto, o se manifiesta de alguna manera cuáles son sus preferencias que van más allá de la ley, y así se pueden producir las coaliciones o los aislamientos de los jueces? Esa es mi pregunta. ¿Respondo al tiro? Sí, por cierto. Ya. Voy a aprovechar de responderlo con otro trabajo que tengo yo, que es el trabajo sobre el Tribunal Constitucional, y lo voy a responder como en dos sentidos. El primero es como la vinculación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Muchas veces pareciera, cuando yo presento mis trabajos, muchas veces siento como de parte de profesores de constitucional o de procesal, como que se ofuscan con este tipo de estudios, porque bueno, ¿y dónde está la jurisprudencia? ¿Dónde están los fallos? ¿Dónde está el análisis cualitativo? Yo veo mi propio trabajo como un complemento de lo que se ha hecho tradicionalmente en la dogmática. De hecho, mis trabajos en general empiezan preguntándole a los practicantes o a los profesores con más años de experiencia que yo, qué opinan sobre este tema, y después, de alguna manera, mi análisis, como aquí pasó, cuantitativo, trata de ver si esa historia cualitativa tiene un soporte en los datos o no, porque yo creo que esa es la principal virtud del análisis cuantitativo respecto al comportamiento judicial. No es un reemplazo, no es que uno piense que de alguna manera que los jueces son como una especie de máquina que uno puede formatear en ceros y unos, sino simplemente es una manera de ver si la historia cualitativa que uno conoce, ¿sí?, se verifica o no en los datos, y por qué no, porque puede ser que de repente solo se produzca respecto de un tipo de datos y no de otro, o no, digamos, o como en este caso, donde pareciera ser que la disputa de Araneda y Brito, que es una disputa muy relevante, que pareciera haber guiado el comportamiento de la tercera sala de la Corte Suprema durante al menos 5 años, pareciera estar limitada a un tipo de casos específicos y no pareciera haberse, digamos, irradiado al resto de las causas. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de la educación legal, en este trabajo no tenemos nada sobre educación legal todavía. El otro trabajo que yo hice sobre el Tribunal Constitucional, básicamente mi intuición fue, de nuevo, a partir de la literatura cualitativa. Lo que decía la literatura cualitativa es que, particularmente, hay un libro de Lisa Hilbnick y varios estudios de Javier Couso que dicen los jueces de carrera, o los jueces de alguna manera del Poder Judicial, que han hecho su carrera en el Poder Judicial, tienen una trayectoria histórica de deferencia con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Entonces lo que yo hice fue verificar cómo era el comportamiento de abogados integrantes y jueces titulares en casos de responsabilidad del Estado, y también vi cómo era el comportamiento de jueces de carrera y
ministros que no eran jueces de carrera en el Tribunal Constitucional, porque ahora nosotros estamos acostumbrados a un cierto Tribunal Constitucional, pero el Tribunal anterior constitucional tenía jueces de la Corte Suprema que integraban por tiempo, ¿sí? O sea, una parte importante del Tribunal Constitucional estaba compuesto por ministros de la Corte Suprema que se iban a préstamo, para seguir con la analogía futbolística. Entonces lo que yo encontré ahí es que el comportamiento en términos de deferencia entre jueces de carrera y lo que yo denominaba académicos, que era gente que solo se vinculaba de manera part-time a la Corte, a algún tribunal y ejercía sus funciones principales en una universidad, la diferencia era estadísticamente significativa, y que efectivamente los jueces de carrera eran gente más deferente con el gobierno. De alguna manera, la lógica de la deferencia que uno puede, digamos, entender como educación legal es que los jueces de carrera son, por así decirlo, más montesquieuistas, ¿sí? Se comportan más como la boca de la ley y dan deferencia hacia el que crea las normas, que en este caso es el Poder Ejecutivo, versus los académicos, que son así, por así decirlo, más creativos y le dan menos deferencia al punto de vista inicial del Poder Ejecutivo. Dos temas, uno primero y después preguntar el otro, me parece que podrían tener alguna respuesta a partir de todos estos datos. Es el zigzagueo permanente que uno puede observar al realizar un análisis jurisprudencial de fondo en una materia específica. O en ese mismo zigzagueo, las contradicciones de un mismo ministro o de un mismo grupo de ministros, en que en algunas ocasiones fallan una misma materia de un modo distinto. Y ellos mismos van zigzagueando respecto de sus mismos votos. Ahora, yo sé que eso es más difícil y la pregunta es, ¿cómo se podría llegar a aplicar una metodología como esta para comprender esos zigzagueos? Pues esos zigzagueos se podrían conectar con la conducta de los jueces y puede ser hasta sospechosa esa conducta de preferencias distintas. En este trabajo de fondo que estamos nosotros realizando, descubrimos que en algunas ocasiones, en una misma materia de fondo, los jueces cambian de posición cuando hay un principio que es prevalente. Por ejemplo, el principio proindígena. Es probable que haya una tendencia jurisprudencial permanente en una materia y si se trata de un indígena, la jurisprudencia cambia. Y los mismos ministros, simplemente porque hay una presencia extraña. ¿Cómo se podría complementar esta metodología con ese tema de fondo y dar siquiera alguna pista respecto de las razones por las cuales los jueces zigzaguean desde el punto de vista de fondo, pero no por una mera conducta descuidada? Esa es la pregunta. Genial, porque, bueno, mi primer trabajo fue como tratar de crear la metodología. Este segundo trabajo, que ahora está en arbitraje, el primer trabajo va a salir publicado en la revista de acá, de la revista de Ciencia Política de la Católica pronto, no sé cuándo, supuestamente en este año. Este está en arbitraje todavía, en el Review of Legal Studies. El siguiente trabajo, que es en el que estoy trabajando ahora, solamente considera los fallos de responsabilidad del Estado y en particular en aquellos en el periodo de tiempo donde se produce esta disputa entre Brito y Araneda. Y lo que he encontrado hasta ahora es que Brito pareciera ser pro víctima, Araneda pareciera ser pro fisco, que el origen de la disputa pareciera estar en una serie de fallos de caravana de la muerte, ¿sí? Que son una serie de demandas contra el Estado producto de el caso Caravana de la Muerte. Las víctimas demandaron al Estado y el punto era si había prescrito o no. Entonces, a partir de ese momento pareciera dividirse la sala y entonces está, por así decirlo, la visión de pro víctima de Brito, la visión pro fisco de Araneda. Cuando ambos están juntos, la sala se divide y Brito queda a un lado y todo el resto de la sala pareciera irse con Araneda, pero a veces pasa que no está Araneda y Brito consigue la mayoría, y a veces pareciera que no está ninguno de los dos y entonces la cosa pareciera ser como 50 y 50. Entonces,
por así decirlo, uno tiene Brito y Araneda, que son comportamientos consistentes, y después tiene gente que oscila entre ser pro Brito y ser pro Araneda, según como fuera la composición de la Corte. No lo he investigado todavía lo suficiente como para saber cuál es el determinante de que estos ministros intermedios se vayan para un lado o para el otro. Pero mi impresión es que tiene que ver con más bien una discusión genuina ocurriendo al interior de la Corte Suprema. Tengo la impresión de que cuando Araneda y Brito no estaban juntos, no se discutían los fallos. Simplemente todo el mundo sabía cómo se iba a fallar y unos se iban por un lado y los otros se iban por el otro. Pero cuando está uno de los dos, solo uno de los dos, se abre un espacio como para la deliberación y donde de alguna manera Brito trata de traer agua a su molino y Araneda, cuando no está Brito, trata de llevar agua a su molino. Otra pregunta, y ahora en relación a los abogados integrantes. Me da la impresión, observando las estadísticas y revisando el trabajo que tú nos has entregado, que los abogados integrantes no tienen mucha relevancia en las decisiones de la Corte. Y quizás este trabajo podría ser muy relevante para la discusión sobre la permanencia o la mantención de los abogados integrantes, porque ha habido demasiados abogados integrantes. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: ¿ya parece problemática la existencia de los abogados integrantes para siquiera intentar, desde el punto de vista democrático, una respuesta coherente durante algún tiempo de parte de la Corte Suprema? Pues los abogados integrantes pareciera que pueden alterar las mayorías. Al alterar las integraciones de las salas, pueden alterar ciertas mayorías. Pero por otro lado, eso parece contradictorio con lo que sugieren estas cifras de la poca relevancia de los abogados integrantes y de no ser nunca jueces medianos, sí, bueno, ni llegar a ser algo similar a un juez mediano. ¿O tú podrías decir que existiría algún abogado integrante que se acerca a ser un juez mediano? ¿De qué manera tú crees que puede ser relevante esto que en principio parece meramente estadístico para la discusión de la mantención o eliminación de la figura de los abogados integrantes en la Corte Suprema? Yo empecé a hacer esto, a mí siempre, de alguna manera, digamos, persona de derecho que tiene que aprecia la forma y la democracia y los procesos, siempre me pareció mal los abogados integrantes, siempre me pareció que si hacíamos todo un esfuerzo por ratificar ante el Senado, generar quinas, carreras judiciales, los que vienen de afuera, hacer todo un equilibrio para la composición de la Corte, parecía bastante raro que uno pudiera romper esa composición con tantos, de alguna manera, pesos y contrapesos democráticos. Uno lo pudiera romper con una institución cuyos nombramientos son más bien opacos, nunca uno sabe bien quiénes son, de los abogados integrantes, o sea, sabe quiénes son, pero no sabe de alguna manera cómo se determina cuándo integran y cuándo no, es algo que pareciera depender solamente del presidente de sala, tampoco está muy claro. Ahora, cuando hice este estudio, efectivamente pareciera que los abogados integrantes son bastante relevantes en la Corte Suprema, al menos en la tercera sala. No hay ninguno que tenga muchos fallos, quizás el mayor es Gorsiglia, que tiene una trayectoria previa en la judicatura, entonces tampoco llama tanto la atención. Es como, por así decirlo, un supraministro, o supernumerario o algo así. El resto, si se fijan en el gráfico, los puntos azules son todos bastante chicos y no tienen un comportamiento determinado, de alguna manera están repartidos en el plano cartesiano sin ningún orden mayor. Entonces pareciera que la influencia, o sea, si concentráramos todos estos puntos, por ejemplo, aquí, entonces siempre serían de alguna manera un voto más para el bloque mayoritario. Si concentráramos todos los puntos azules acá, de alguna manera serían, por así decirlo,
un efecto desestabilizador de la mayoría, pero parecieran estar como repartidos en el plano cartesiano. Ninguno tiene un punto particular, o sea, ninguno tiene un tamaño particularmente grande. La única, entonces, desde la perspectiva de este trabajo, mi impresión es que los abogados integrantes cumplen un rol más bien discreto, sin mayor importancia en el funcionamiento de la tercera sala de la Corte Suprema. Dicho lo anterior, mi impresión es que la Corte de Apelaciones es distinta y que en la Corte de Apelaciones la cantidad de participaciones de los abogados integrantes es tanto mayor en términos agregados, o sea, hay más abogados integrantes participando más, como también de cada uno individualmente. Hay ciertos abogados integrantes en la Corte de Apelaciones de Santiago que participan mucho y que tienen, por lo tanto, una influencia más o menos significativa en la jurisprudencia. Tú señalas que en este caso Pedro Pierri es el juez mediano, Sí. pero curiosamente es el único de los jueces que no es de carrera. Pero hay otro elemento, en este caso, cuyo análisis es inseguro. Esta sala es la sala del contencioso administrativo, que es quizás una de las disciplinas más desconocidas por los jueces de carrera. Por lo tanto, cuando llega el ex abogado integrante y ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, profesor de Derecho Administrativo, a integrar la sala contencioso administrativa, que en el fondo es contencioso administrativa por mucho que se llame sala constitucional, es la sala contencioso administrativa, el resto de los ministros le reconoce de cierto modo Autoridad, claro. a una autoridad disciplinaria. Entonces, ¿no habrá también en ese hecho el origen de la figura o el lugar de juez mediano de Pierri? ¿Podría ser repetible en otras salas con un juez que fuera simplemente de carrera? Yo, a mí o sea, el hallazgo de encontrar a Pierri como juez mediano, a mí me resultó como cualitativamente muy atractivo y me dieron ganas de seguir testándolo en el tiempo. Mi intuición es que efectivamente, o sea, tiene cierta lógica que el principal especialista en administrativo sea el juez más influyente en la sala de derecho administrativo. Yo empecé a investigar hacia atrás como posibles casos similares y uno de los trabajos que tengo pendiente es comparar si este mismo patrón uno lo puede comparar en la sala civil cuando integró Enrique Barro, que era de alguna manera otra autoridad del derecho civil, y si generó algo parecido, y en la sala penal con Mario Barrio Montt, que también integró durante mucho tiempo la sala penal. Eso es algo que tengo pendiente, pero sería lindo, por así decirlo, poder encontrar que de alguna manera estas figuras, que son gente intelectualmente muy potente y con mucha reputación en el área de especialidad, consiguen de alguna manera aglutinar alrededor de ellos la mayoría de la Corte. O sea, hablaría muy bien de la reflexividad de los jueces, de alguna manera, porque hacerle caso a un experto es parte de lo que o sea, requiere un ejercicio de humildad y de reflexividad que yo creo que hablaría muy bien de los jueces si así fuera. O sea, para mí hablaría muy mal de los jueces que de alguna manera llegara a Pedro Pierri, que el principal debe ser seguramente una de las principales figuras del derecho administrativo, no sé, junto con Eduardo Sotocló. Son ellos dos de alguna manera los principales referentes del derecho administrativo, y que no le hicieran caso de alguna manera, y que estuviera como relegado a una minoría, y que simplemente porque no hubiera hecho la carrera judicial, al revés, digamos. O sea, el hecho de que se haya transformado como en un juez mediano no solamente habla bien de él y de sus capacidades de persuasión y para liderar la sala, sino también habla bien del resto de los jueces, de escucharlo y aceptar su posición como una persona como con conocimiento. Pero de nuevo, mi idea es verificar si uno encuentra resultados similares en otras experiencias donde la Corte ha incorporado, ya sea por la vía del juez externo o por la vía de abogado integrante, expertos en esa área de especialidad. De lo que me acuerdo es de Enrique Barro en la sala civil y de Mario Barrio Montt, pero creo que debe haber otro ejemplo
sobre los cuales tengo que todavía investigar.